Y nuestro psicólogo y amigo José Massa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir en el medio de la lluvia. Ya te Que descartábamos, pasado, tachábamos todos los no. pasado por agua, ¿viste? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Pero muy bien, Daniel. Y vos sabés que en todo esto siempre cuando uno habla con políticos, con dirigentes, con todos, tarde o temprano siempre el inconsciente le salta y pasa a ser la gran perlita, ¿no? La gran perlita. El inconsciente siempre nos falla, nos traiciona. ¿Cómo es? Es interesante lo que decís y cómo me llama la atención, cómo es un concepto que ha pasado a ser de uso cotidiano, ¿no? Hoy es una frase muy común, decir, te traicionó el El inconsciente, inconsciente. ¿no? Vos sabés que Freud decía que una de las grandes heridas Mm. narcisistas de la humanidad era su concepto de inconsciente en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, él decía que el primero que le provocó una gran herida narcisista a la humanidad fue Copérnico cuando dijo que la Tierra no era que todo estaba alrededor de la Tierra como el centro del universo, sino que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. O sea que nosotros no éramos seres extraordinarios y demás, y todo giraba alrededor nuestro, ¿no? Y después vino Darwin, que también dijo, bueno, la especie humana es una especie más Claro. dentro de la evolución, no es tampoco ningún ser extraordinario ni nada por el estilo. Y después viene Freud a decir, miren, yo propongo que uno no es dueño de su propia casa, sino Mm. que hay otra cosa, un Mm. inconsciente que a veces te hace meter la pata. A veces o casi siempre, ¿no? Este, Mm. y él proponía estudiar, él dice que el psicoanálisis, el objeto de estudio es el inconsciente o lo inconsciente, no es él, porque no tiene género, es lo inconsciente, como una cosa. ¿El inconsciente o El- lo lo inconsciente? Lo inconsciente, conviene inconsciente. decir lo inconsciente porque no Mm. hay género adentro de lo Lo inconsciente. inconsciente. ¿Se Ujú. construye? Es una, se construye, algunos psicoanalistas dicen que donde hay que tomar en serio a lo inconsciente es en el consultorio, cuando uno está frente a un analista y se está analizando, digamos, porque si no, bueno, es cierto, Freud propuso, por ejemplo, con el tema de los lapsus, los sueños, las Mm. equivocaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico donde un funcionario de gobierno daba por apertura una sesión en un congreso, y como habían unos temas muy candentes, al abrir tenía que dar la apertura y dice, bueno, doy por terminada la sesión, ¿no? Y ahí hay una equivocación, un equívoco que claramente comprueba que había un deseo en él, que estaba inconsciente, que este, de alguna manera logra salir a la conciencia de esa manera, ¿no? Como un equívoco. En el fondo entonces es aquello que nosotros pensamos, pero no lo decimos. Totalmente. Pero a veces ni siquiera sabemos que lo sabemos. Eso es mucho más terrible, digamos, para uno, porque uno cree ¿Cómo? que uno es dueño de lo que piensa, de lo que sabe, y en Mm. realidad, para la conciencia, todo esto está inconsciente, no tiene acceso, por eso justamente la conciencia no tiene acceso a estos contenidos que están en lo inconsciente. Me dijiste, Están, entraste diciéndome que no manejamos el universo, me entraste diciendo que no manejamos nada la y ahora biología, no manejamos ni siquiera nuestro ni pensamiento. siquiera nuestro pensamiento. Freud propone que hay pensamientos que son inconscientes y que son los que determinan de alguna manera nuestra conducta. Mi elección, por ejemplo, de pareja está determinada por lo inconsciente. Mi decisión de ser psicólogo, por ejemplo, está determinada sin lugar a dudas por un deseo, por una identificación o por un montón de pensamientos, construcciones que fue haciendo a lo largo de la vida que yo no Pero tengo esa, a conocimiento a ver, menos que la analice, ¿no? esa construcción Ujú. yo no la hago. Digamos que la conciencia no es partícipe de eso. La conciencia no es partícipe. Hay un montón de procesos que son Es más, Freud decía que todo el aparato psíquico, casi en su totalidad, solo una pequeña parte es consciente. Después lo demás, todo el psiquismo, casi todo es inconsciente. Y es muy revolucionario decir eso, porque es como decir, mirá, Pero eso nos lleva a pensar que somos más irracional que racional. y sí, sí, somos más irracionales que racionales. Vos fíjate que en todas las campañas por ejemplo, de tabaquismo, antitabaco, ¿no? Todo el mundo sabe que fumar tabaco hace mal. Pero la mera publicidad, decir, mire, esto hace mal, no hace que la gente deje de consumir tabaco, ¿verdad?
O sea que no es una cuestión lógica y racional. Hay algo más que me lleva a hacer cosas, y esto también es muy revolucionario, incluso en contra de lo que yo creo que es mi propio bienestar. Por eso lo inconsciente es un tema complicado y que nos hiere en algún punto, porque me invita a reconocer a que yo no soy dueño de mí mismo, o lo que yo creo que yo soy, no es eso, sino que tengo una parte más que es inconsciente y que me lleva por senderos que a veces yo no estoy de acuerdo. Y que muchas veces eso en el consultorio aparece, ¿no? Y bueno, ahí de esa manera Freud proponía que había que hacer consciente lo inconsciente, era una de las Entonces lo que propuestas. uno planifica, lo que uno intenta hacer, intenta en realidad, cuando uno dice logré tal cosa y se siente feliz por haber logrado cualquier objetivo en la vida, está satisfaciendo su inconsciente. Sí, eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa cuando yo logro una meta y no me siento satisfecho? Que eso es más habitual todavía, ¿no? Pero la pucha, yo estaba poniendo todos mis esfuerzos para alcanzar tal meta, una vez que la conseguí, resulta que no soy feliz, ¿no? Bueno, ahí hay que ir a la génesis de la meta, porque muchas veces que ocurre eso son metas sociales, Pueden no ser metas impuestas, individuales, claro. porque es impuesta por una estructura social. Ajá, por una estructura social, puede ser una estructura paterna también, puede ser que mis padres querían que yo sea médico o abogado, porque eso me da estatus y demás, y yo elegí una carrera social, qué sé yo, que tiene que ver con, qué sé yo, con la educación, por ejemplo, eso no te va a dar de comer, no te va, Sí. o que el que quiere ser músico, por ejemplo. Hay un tema divino de Alberto Cortés y Facundo Cabral que comenzaba diciendo: mi madre quería que sea abogado, mi padre quería que sea doctor, mi tía quería que sea ingeniero, mi abuela arquitecto, y yo solo quería ser bombero. Mira, interesante. Que nadie se meta con mi identidad. Es un poco la génesis de ese tema viejísimo, viejísimo, que lo escuché por primera vez en un trabajo espectacular que hicieron Facundo Cabral y Alberto Cortés, que se llamaba Lo Cortés no quita, no me acuerdo, Lo Cortés no quita lo Cabral, una cosa así. Vos sabés que Lo Cabral no quita lo Cortés. Freud tenía mucho respeto por los artistas y los poetas sobre todo, ¿no? El psicoanálisis es una práctica de la palabra y hay mucha poesía en juego ahí. Y él decía que generalmente los poetas y los escritores, todos los artistas en realidad, pero él tenía como mucha más consideración por los escritores y los poetas, decían que tenían un conocimiento de lo inconsciente que a veces era mucho más certero que el que tiene un psicoanalista. ¿No? Que porque sintetiza mucho más lo que puede llegar a ser una idea o un concepto. Claro, ¿no? Y hay como una intuición en el artista, generalmente está muy cerca de los contenidos de lo inconsciente y representan su obra eso que muchos sentimos, pero que no nos animamos a decir o a reconocer que en la propia conciencia, en la propia mente inconsciente tenemos esos deseos, ¿no? Sí, me quedé pensando y mucho con el tema del inconsciente y la construcción del inconsciente, que uno no lo hace. Por eso se entiende también que hay gente que sale o artistas que salen de lugares que por ahí son inesperados. Totalmente, sí. Y que tienen que luchar el doble, porque un poco contra las estructuras sociales y otro poco contra todas las cosas impuestas que seguramente debe tener en su interior con las cuales luchar, ¿no? Claro, por eso muchas veces lo lógico, o mejor dicho, ahí entra la lógica de decir por qué Argentina por ahí tiene tantos talentos, porque no hay una cuestión, no hay una matriz. Claro. No hay una matriz dada para eso. Y ahí me acordé con una biografía de Descartes que decía: en Suiza nunca pasa nada, es muy aburrido porque está todo, no tiene nadie que rompa el esquema, decía. Claro, todo demasiado ordenado, demasiado consciente, ¿no? Todo demasiado consciente, poco irracional, poco inconsciente. Gracias, José, por venir. ¿Cómo contactarse contigo? Bueno, te dejo mi teléfono, que es 154-33-56-19, o si no en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206.